¿Alguna vez has sentido que, a pesar de haber invertido tiempo, dinero y fines de semana enteros en el patio, el resultado final no termina de convencerte? Te das una vuelta por el espacio y aunque todo está limpio y cortado, hay algo que se siente inacabado, inconexo o peor aún, visualmente barato. Es una frustración enorme, pero la realidad es que un jardín que se ve maduro, elegante y que realmente invita a ser vivido no depende del presupuesto que le lances encima ni de las modas pasajeras que inundan las redes sociales. Tras 15 años diseñando exteriores, te aseguro que se necesitan apenas 30 segundos recorriendo una propiedad para saber si un diseño va a envejecer con dignidad o si se convertirá en una pesadilla de mantenimiento que quedará abandonada tras el primer verano. El secreto no está en los añadidos premium que a veces intentan venderte las contratas, sino en decisiones estructurales que solucionan problemas reales del terreno y que mejoran con el paso del tiempo en lugar de deteriorarse. La diferencia entre un patio que parece diseñado por un profesional y uno que simplemente parece mantenido radica en la intencionalidad de sus elementos, desde la correcta elección de las texturas hasta la forma en que la luz y los senderos guían tus pasos. Al final de este episodio vas a entender exactamente cuáles son esos 12 elementos críticos que transforman por completo la percepción de tu hogar. Cómo evitar los errores de planteamiento que arruinan la estética exterior. Y de qué manera puedes estructurar tu jardín para que se convierta en una extensión natural de tu casa, ganando belleza, funcionalidad y carácter con cada año que pase. Para transformar un patio con éxito, primero debemos entender la clasificación básica de los elementos que lo componen y cómo interactúan entre sí. El paisajismo se divide esencialmente en dos grandes bloques, el hardscaping o elementos estructurales duros, como pavimentos, senderos, pérgolas e iluminación, y el softscaping o elementos vivos, como el césped, los macizos de flores, arbustos y árboles. El gran error de contexto es tratar estos componentes como piezas independientes de un catálogo. Un jardín sofisticado funciona porque existe un equilibrio de escala, luz y mantenimiento entre lo construido y lo natural. Por ejemplo, en el clima mediterráneo y peninsular de España, caracterizado por veranos intensos y sequías prolongadas, la elección de los materiales no puede ser puramente estética. Las soluciones de pavimentación deben responder a la gestión del agua, alternando superficies sólidas con pavimentos permeables que eviten encharcamientos y ayuden a que el terreno respire. Asimismo, la escala de las zonas de descanso y la profundidad de los macizos de flores deben estar proporcionadas al tamaño de la vivienda. Un sendero demasiado estrecho o una jardinera milimétrica pegada a la valla romperán de inmediato la armonía visual. La luz es el otro factor invisible, pero crucial. La orientación del sol determinará dónde necesitas la sombra proyectada por una pérgola o un árbol de copa ligera, mientras que la iluminación artificial nocturna dictará si tu patio se siente como un refugio acogedor o como un frío aparcamiento de supermercado. Entender que cada planta y cada piedra deben cumplir una función estructural y climática es el primer paso para diseñar un espacio que se perciba lujoso y atemporal. Cuando analizamos los errores típicos que hacen que un patio se vea visualmente de menor calidad, el denominador común suele ser la falta de planificación a largo plazo y el ahorro en el lugar equivocado. El primer gran detractor visual son las soluciones temporales o de plástico, macetas de imitación que se decoloran con el sol. Borduras de plástico flexible para separar el césped o césped artificial de baja calidad que brilla de forma antinatural bajo el sol de julio. Otro error crítico es el síndrome del catálogo de vivero, que consiste en comprar plantas de forma impulsiva porque están bonitas en la tienda, creando una colección inconexa de arbustos caducos que desaparecen en invierno, dejando el jardín completamente desolado y plano durante 6 meses al año. En las zonas de paso es habitual ver el típico error de pavimentar grandes extensiones con hormigón impreso continuo sin juntas de dilatación correctas o sin caídas de agua,
lo que provoca grietas tempranas y manchas de humedad que gritan dejadez. Lo mismo ocurre con las macetas de terracota baratas, no aptas para heladas, en zonas del interior de España. El ciclo de congelación y descongelación del agua absorbida por la arcilla porosa rompe los contenedores en un par de inviernos, arruinando la entrada de la casa. En el apartado de iluminación, el recurso fácil de instalar focos, potentes con sensores de movimiento, o una hilera interminable de guirnaldas de luces, mal tensadas, aplana el espacio, genera sombras duras y elimina toda la profundidad del jardín. Finalmente, las soluciones de ocultación baratas, como el cañizo de plástico verde o los brezos mal anclados a vallas que terminan cediendo con el viento, destruyen instantáneamente el estatus de cualquier propiedad, demostrando que intentar resolver la privacidad a bajo coste suele salir muy caro visualmente. Para solucionar estos fallos y elevar el nivel de tu patio sin necesidad de gastar una fortuna, debemos aplicar un bloque práctico de recomendaciones paso a paso. En primer lugar, sustituye los elementos de ocultación endebles por una pantalla viva de privacidad, una combinación escalonada de hiedra controlada. Cipreses o adelfas aporta una textura madura que un muro de hormigón o una valla de composite nunca podrán replicar. Si vas a utilizar maceteros en la entrada, invierte en terracota de alta calidad con certificación técnica contra heladas o cámbiate a la piedra natural y asegúrate de plantar especies perennes como el boj o el durillo, que mantienen su estructura verde todo el año. Para los senderos, olvídate de las líneas rectas y rígidas de constructor, diseña un camino de saorra compactada o losas de piedra natural con un ancho mínimo de 20 metros, para que 2 personas puedan caminar juntas. Y suaviza los bordes, dejando que plantas de porte bajo, como la lavanda o el romero, invadan sutilmente el paso. Si decides instalar una pérgola, haz que trabaje con la naturaleza sembrando trepadoras como el glicinio o el rosal de la tumba de la dama en los lados oeste y sur. Tardarán entre 3 y 5 años en cubrir la estructura, pero la sombra filtrada que obtendrás transformará el confort térmico del patio. Muchas de estas tareas, como la excavación superficial de senderos, la plantación de macizos con una profundidad mínima de 1 metro y la colocación de iluminación solar de baja intensidad, siempre buscando tonos cálidos de 2700 kW, las puedes realizar tú mismo durante los fines de semana. Deja para los especialistas la instalación de grandes árboles de sombra para asegurar su correcto enraizamiento y la nivelación de pavimentos permeables complejos, y que requieren una base técnica de grava para evitar que el terreno ceda con las lluvias. En resumen, crear un exterior que destile calidad y que invite a ser vivido no es una cuestión de añadir elementos caros, sino de restar caos y sumar coherencia estructural. Un jardín bien planteado es aquel que resuelve la privacidad de forma natural, que zonifica el espacio como si tuviera habitaciones al aire libre y que cuenta con una espina dorsal verde que resiste el paso de las estaciones. Antes de que acudas al centro de jardinería o llames a un contratista para tu próxima reforma, repasa mentalmente este compacto checklist. ¿Las macetas principales aguantarán el clima de tu zona en invierno? ¿El sendero tiene la anchura necesaria para caminar cómodamente o te obliga a ir en fila india? ¿Has previsto suficientes arbustos perennes para que el jardín no muera en los meses fríos? ¿Y tu iluminación nocturna crea capas de profundidad o simplemente deslumbra? Un patio estratégico es una inversión de tiempo que madura contigo y con tu familia, convirtiéndose en el escenario de tus mejores recuerdos. Me interesa mucho conocer tu experiencia. ¿Cuál es ese rincón de tu patio que sientes que todavía no funciona del todo o qué elemento de los que hemos repasado hoy te ha sorprendido más por su impacto visual? Déjamelo abajo en los comentarios, compartamos ideas y nos vemos en el próximo video para seguir transformando tu hogar desde el exterior. Para transformar un patio con éxito, primero debemos entender la clasificación básica de los elementos que lo componen y cómo interactúan entre sí. El paisajismo se divide esencialmente en 2 grandes bloques: el hardscaping o elementos estructurales duros, como pavimentos, senderos, pérgolas e iluminación, y el softscaping
o elementos vivos, como el césped, los macizos de flores, arbustos y árboles. El gran error de contexto es tratar estos componentes como piezas independientes de un catálogo. Un jardín sofisticado funciona porque existe un equilibrio de escala, luz y mantenimiento entre lo construido y lo natural. Por ejemplo, en el clima mediterráneo y peninsular de España, caracterizado por veranos intensos y sequías prolongadas, la elección de los materiales no puede ser puramente estética. Las soluciones de pavimentación deben responder a la gestión del agua, alternando superficies sólidas con pavimentos permeables que eviten encharcamientos y ayuden a que el terreno respire. Asimismo, la escala de las zonas de descanso y la profundidad de los macizos de flores deben estar proporcionadas al tamaño de la vivienda. Un sendero demasiado estrecho o una jardinera milimétrica prada pegada a la valla romperán de inmediato la armonía visual. La luz es el otro factor invisible pero crucial. La orientación del sol determinará dónde necesitas la sombra proyectada por una pérgola o un árbol de copa ligera. Mientras que la iluminación artificial nocturna dictará si tu patio se siente como un refugio acogedor o como un frío aparcamiento de supermercado. Entender que cada planta y cada piedra deben cumplir una función estructural y climática es el primer paso para diseñar un espacio que se percepcionará lujo integrado y atemporal. Cuando analizamos los errores que dinamitan la estética de un patio y lo hacen ver visualmente barato, el denominador común suele ser la falta de coherencia y el ahorro en las partidas equivocadas. El primer gran detractor visual son las soluciones temporales o de plástico. Elementos como las borduras de plástico flexible para separar el césped, las jardineras de resina que imitan piedra, pero se decoloran y arquean tras un verano bajo el sol peninsular, o el césped artificial de baja calidad con un brillo plástico artificial. Gritan dejadez a los pocos meses de instalarse. Otro error crítico es lo que denomino el síndrome del catálogo de vivero, que consiste en comprar plantas de forma impulsiva simplemente porque están bonitas y florecidas en la tienda. Esto da como resultado una colección inconexa de arbustos que desaparecen por completo en los meses de invierno, dejando el jardín plano, desolado y con un aspecto de terreno baldío durante la mitad del año, en el apartado de pavimentos y accesos. Recurso fácil de verter grandes superficies de hormigón continuo, sin un cálculo correcto de las caídas de agua o sin juntas de dilatación estéticas, suele pasar factura muy rápido. En España, con los contrastes térmicos de la meseta o la humedad de las zonas costeras, estas superficies se agrietan de forma antiestética, acumulan charcos permanentes y absorben manchas de grasa imposibles de limpiar. Lo mismo ocurre con el uso descuidado de la terracota. Elegir tinajas o macetas de arcilla barata que no están cocidas a altas temperaturas provoca que, con las primeras heladas del interior del país, el agua retenida en los poros se congele, agrietando el contenedor y haciendo que la entrada principal de la casa parezca descuidada en lugar de señorial. La iluminación es otro campo donde los errores de concepto destruyen toda la atmósfera nocturna. La instalación del típico proyector LED de obra con sensor de movimiento o la colocación de tiras de guirnaldas de luces mal tensadas que cuelgan de cualquier manera aplana por completo el volumen del patio. Estas fuentes de luz monocromáticas y potentes generan sombras duras y zonas de penumbra tan marcadas que repelen a la familia en lugar de invitarla a salir. Por último, las soluciones de ocultación de baja calidad para conseguir privacidad, con el cañizo de plástico fosforito o los rollos de brezo mal anclados que terminan cediendo y embolsando el viento, arruinan instantáneamente el estatus de cualquier vivienda, demostrando que en el diseño de exteriores los parches temporales siempre terminan saliendo muy caros visualmente. Para solucionar estos fallos estructurales y elevar el nivel de tu patio de forma definitiva, debemos aplicar una estrategia de diseño práctica y ordenada, priorizando las soluciones a largo plazo sobre los parches estéticos. El primer paso consiste en sustituir las vallas provisionales o el cañizo deteriorado por una verdadera pantalla viva de privacidad.
En lugar de levantar un frío muro de hormigón, una combinación escalonadas de arbustos perennes adaptados al clima español, como el durillo, el laurel o el ciprés totémico combinado con plantas de flor como la adelfa. Aporta una textura rica y madura que aísla de las miradas vecinas mientras amortigua el ruido exterior. Para los contenedores de la entrada o la terraza, la regla de oro es invertir en terracota de alta calidad con certificación técnica contra heladas, o bien sustituirlos por macetones de piedra natural o fibrocemento de tonos neutros. Dentro de ellos, descarta las composiciones efímeras de temporada y planta una base estructural permanente. Un boj perfectamente recortado o una conífera enana mantienen su porte verde e impecable tanto en el tórrido mes de julio como en el gélido enero, reduciendo además el consumo de agua a la hora de estructurar los recorridos. Rompe con las líneas rectas que delimitan las parcelas de constructor. Diseña un sendero de losas de piedra natural o pavimentos permeables asentados sobre una buena cama de grava y zahorra compactada. El secreto profesional para que un camino sea cómodo es que tenga al menos 20 metros de ancho, permitiendo el paso de 2 personas en paralelo. Para integrarlo con la naturaleza, suaviza sus bordes dejando que especies aromáticas de porte bajo, como la lavanda, el romero rastrero o la saliva, invadan sutilmente los márgenes. Esto difumina el límite técnico del pavimento y crea un efecto orgánico impecable. Si tu sueño es instalar una pérgola, recuerda que la estructura es solo el esqueleto. Compleméntala sembrando trepadoras de crecimiento noble como el glicinio, la parra virgen o el jazmín estrella en las orientaciones de mayor incidencia solar, típicamente el sur y el oeste. Aunque tardarán de 3 a 5 años en consolidarse, la sombra filtrada que proyectarán bajará drásticamente la temperatura del espacio durante el verano y dotará al patio de una sofisticación atemporal en cuanto a la ejecución de los trabajos. Puedes asumir perfectamente como un proyecto propio. Hazlo tú mismo. La excavación superficial de los senderos de grava. La instalación de borduras de acero, corten bien niveladas, para delimitar los macizos de flores y la colocación de luminarias solares LED autónomas. Para esto último, evita los tonos blancos azulados y la selecciona siempre luces cálidas de 2700 K, distribuyéndolas en capas a diferentes alturas. Estacas bajas para marcar el camino y focos orientados hacia la base de los troncos para generar profundidad. Sin embargo, no dudes en contratar a un especialista cualificado cuando se trate de conectar sistemas eléctricos de bajo voltaje cableados bajo el suelo. Realizar movimientos de tierras que alteren las pendientes naturales de drenaje de la finca o plantar ejemplares arbóreos de gran porte, donde un fallo en el anclaje o en la compactación del terreno puede comprometer la supervivencia del árbol. En definitiva, diseñar un espacio exterior que destile calidad, sofisticación y que invite a ser vivido no es una cuestión de acumular elementos de un catálogo, sino de restar desorden y sumar coherencia estructural. Un jardín verdaderamente valioso y funcional es aquel que resuelve sus problemas técnicos de forma natural, gestiona el agua de lluvia mediante superficies permeables. Garantiza la intimidad familiar con pantallas vivas que crecen con el tiempo y distribuye el terreno en zonas o habitaciones con un propósito claro y definido. Al priorizar los materiales nobles y las especies perennes adaptadas a nuestro clima peninsular, te aseguras de que el patio no solo se vea impecable durante los meses de verano, sino que mantenga su elegancia, su volumen y su atractivo visual bajo el frío sol de enero. El paisaje de tu hogar debe ser un proyecto vivo que madure a la par de tu familia, revalorizando la vivienda y convirtiéndose en un refugio de desconexión diario, antes de acudir a tu centro de jardinería local. Comenzad a cavar el terreno o aceptar el presupuesto de un contratista para tu próxima reforma, es fundamental que repases mentalmente este checklist definitivo para garantizar el éxito de tu inversión. Has incluido al menos un 40% de plantas perennes y coníferas compactas en tus macizos para que el jardín mantenga su esqueleto durante el otoño y el invierno. Escala de paso.
Tus senderos principales tienen una anchura mínima de 1,20 metros y los contornos suavizados con vegetación baja para evitar el efecto rígido de obra. Idoneidad de materiales. Las macetas de terracota que dan la bienvenida a tu hogar están garantizadas contra las heladas extremas del interior o deberías optar por piedra natural o fibrocemento. Drenaje eficiente. ¿Estás combinando los pavimentos sólidos de la terraza con zonas permeables de grava o adoquines espaciados que eviten encharcamientos en los días de tormenta? ¿Iluminación en capas? Has desterrado los focos potentes de luz blanca y los has sustituido por luces cálidas a 2700K distribuidas a diferentes alturas para ganar profundidad nocturna. ¿Puntos de destino? ¿Has colocado ese banco o ese par de sillas estratégicas bajo la sombra proyectada de un árbol o una pérgola para transformar el patio de una zona de mantenimiento a un área de disfrute? Tener claros estos puntos marcará la diferencia entre un patio C, caótico y un paisaje exterior equilibrado. Ahora me interesa mucho conocer tu experiencia y las características particulares de tu terreno. ¿Cuál es ese rincón de tu patio actual que más te cuesta organizar o qué elemento de los que hemos analizado hoy crees que urge cambiar en tu diseño? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Comparte tus dudas sobre especies o materiales para el clima de tu zona y nos vemos en el próximo episodio para seguir transformando tu hogar paso a paso.